La tensión, antes un murmullo distante, ahora es un crescendo ensordecedor que se cierne ominosamente sobre el panorama geopolítico mundial. Un escalofrío helado, una premonición inquietante, no abandona al analista militar Scott Ritter mientras su avión despega de Moscú. No es el frío lo que penetra sus huesos, sino la resonancia implacable de una verdad brutal que ha demolido su visión del mundo. La conversación decisiva con el formidable teniente general Apti Alaudinov no fue diplomacia, sino una inmersión forzosa en la cruda realidad de un conflicto existencial. Fue una advertencia directa, descarnada y sin paliativos para Occidente. Es un mensaje cuyo peso y significado trascienden los conflictos inmediatos. Un eco profético que, si es comprendido a tiempo, podría redefinir el futuro colectivo de nuestro mundo. Si es ignorado, podría sellar un destino de confrontación global irreversible, sumiendo a la humanidad en una era de turbulencia y desastre. La magnitud de esta revelación exige una reflexión profunda y acción urgente por parte de los líderes mundiales. Pregunta a ustedes, ¿de qué ciudad y país nos miran ahora mismo? Indiquen su ubicación en los comentarios. Su punto de vista geográfico es crucial. Scott Ritter, analista estratégico, aterrizó en Rusia con percepciones arraigadas. La voz tranquila pero inquebrantable del general Alaudinov, cargada de experiencia personal y conocimiento táctico estratégico, despojó a Ritter de sus ilusiones preconcebidas. El general le reveló una verdad innegable y palpable. Rusia no se detendrá. Nunca. Este nunca no es una bravata, sino una afirmación de determinación forjada en siglos de historia de invasiones y en la conciencia de una amenaza existencial percibida. Sus objetivos militares no son ambiguos ni negociables. Son firmes, concretos y arraigados en la seguridad nacional y la protección de sus ciudadanos. El país está dispuesto a ir hasta el final absoluto, utilizando todos los medios a su disposición para defender su nación, su soberanía integral y su esfera de influencia vital, especialmente en sus fronteras inmediatas, donde percibe una amenaza directa. El general Alaudinov no titubeó al acusar a Occidente, con una convicción que rayaba en la indignación, de ser el principal artífice de arrastrar deliberadamente a la nación en conflicto a un enfrentamiento prolongado, una guerra de desgaste devastadora. En su visión, esta nación ha sido transformada cínicamente en un vasto campo de batalla para una guerra de poder, una contienda indirecta pero no menos destructiva contra la Federación Rusa. Para Occidente, según Alaudinov, la nación en conflicto es poco más que un peón descartable. En un tablero geopolítico complejo, un mero instrumento sacrificable en pos de objetivos estratégicos que no le pertenecen. Es un eco amargo de las promesas rotas de la OTAN, de esa expansión implacable y sin fin hacia el este, que ha ignorado flagrantemente las líneas rojas, claramente establecidas por Vladimir Putin en su histórico y profético discurso de Múnich en 2007. La pregunta resuena con urgencia. ¿Fue aquella expansión un error táctico colosal o un plan deliberado para cercar, desestabilizar y provocar a Rusia, empujándola hacia un conflicto abierto que justificara una intervención mayor y un cambio de régimen? La respuesta a esta interrogante definirá la narrativa histórica y la atribución de responsabilidades. Pregunta a ustedes, ¿en qué ciudad y país están viendo este programa en este momento? Compartan su ubicación en los comentarios. Su perspectiva es invaluable. Esta situación reviste una importancia crítica ahora mismo, porque la paz mundial pende precariamente de un hilo frágil. Los acuerdos de Minsk, esa supuesta vía diplomática, no fueron más que una fachada cínica. La confesión descarada de Angela Merkel y François Hollande admitió que el único objetivo real era ganar tiempo para armar a la nación en conflicto hasta los dientes. Fue un acto de engaño calculado para preparar el terreno para la guerra. Mientras esta farsa se desarrollaba, las economías europeas, antaño pilares de estabilidad, comenzaron a crujir por las sanciones autoimpuestas y la interrupción de cadenas de suministro. Las garantías sociales se desvanecen progresivamente ante la escalada galopante de la inflación, la crisis energética sin precedentes
y la creciente deindustrialización. Esto ha provocado una caída drástica en el nivel de vida de los ciudadanos europeos, generando descontento social. Los políticos europeos, sumidos en una histeria colectiva y una retórica belicista, repiten la narrativa de la amenaza rusa, incapaces de reconocer su profunda responsabilidad. Europa, en un acto de aparente ceguera y autodestrucción, está saltando a un pozo que ella misma cavó. ¿Por qué aceptamos esta ceguera impuesta y esta autodestrucción económica, social y moral en nombre de una agenda que parece dictada desde fuera? ¿Qué hecho o cifra de este conflicto creen que los medios occidentales subestiman por completo o distorsionan deliberadamente para manipular la opinión pública? Déjenlo en los comentarios. Su aportación es vital para un debate honesto. Oficialmente, la retórica de Occidente se centra en el apoyo a la democracia. Sin embargo, en círculos de expertos, los susurros revelan una guerra de poder fría, calculada, orquestada desde las sombras por intereses geopolíticos y el complejo militar industrial. El general Alaudinov asegura haber sido testigo presencial de la presencia operativa de instructores, técnicos y curadores de la OTAN, actuando directamente en el frente de batalla, con equipo y tácticas propias de la alianza. Esto desmiente la narrativa de una guerra puramente local. Es una colisión directa con todo un sistema militar y de inteligencia occidental, que se esconde detrás de símbolos y fuerzas ajenas para evitar una confrontación directa con consecuencias apocalípticas. ¿Podría ser esta implicación profunda de la OTAN, con su control y financiamiento, la verdadera razón fundamental detrás de la obstinada resistencia de la nación en conflicto a negociar la paz? Si sus líderes no son autónomos, sino que responden a directrices externas, entonces la paz negociada es una opción vetada. Se habla de miles de millones invertidos por figuras como George Soros y sus redes, financiando ONG que preparan revoluciones de color y cambios de régimen. La imagen de Victoria Nuland repartiendo galletas en la Plaza Maidan se ha convertido en el símbolo de esa intromisión descarada. La pregunta, incómoda pero necesaria, ¿es el actual presidente de la nación en conflicto un simple títere que, de buscar la paz, sería eliminado para asegurar la continuidad de la guerra a toda costa? Esta posibilidad debe ser considerada seriamente. ¿A quién de los líderes políticos o medios de comunicación actuales confían más en este tema tan delicado y crucial? Mencionen solo una persona o fuente en los comentarios. El contexto histórico de esta crisis actual es crucial para comprender la espiral de escalada. La promesa solemne de la OTAN de no expandirse ni una pulgada hacia el este fue rota sistemáticamente una y otra vez, convirtiéndose en una herida abierta y profunda en la psique estratégica rusa, una fuente constante de desconfianza. El premonitorio discurso de Vladimir Putin en Múnich 2007, donde advirtió sobre las líneas rojas, fue simplemente ignorado por las élites occidentales que subestimaron gravemente la seriedad de sus palabras. Ahora, 16 años después, estamos al borde de un abismo geopolítico. No es la primera vez que Estados Unidos interviene para cambiar abiertamente el poder en otros países, con golpes de Estado disfrazados de revoluciones. La trágica desintegración de Yugoslavia en 1999, con la intervención militar de la OTAN sin mandato de la ONU, es un caso paradigmático que Alaudinov señaló como antecedente directo. La mitad de esa operación, según el general, fue ejecutada por América, exponiendo la profunda dependencia militar y estratégica de Europa. ¿Qué lecciones hemos aprendido de estos patrones recurrentes de intervención? La evidencia sugiere, de forma alarmante, que muy pocas han sido asimiladas por los estrategas occidentales, condenados a repetir los mismos errores con consecuencias cada vez más graves. El general Alaudinov, con seriedad, lanzó una advertencia directa y sin rodeos a Donald Trump. Si escucha, hay una oportunidad de sobrevivir. Si no, que se preparen para lo peor. Esta es la última oportunidad real para la paz. La elección equivocada podría sumir al mundo en consecuencias catastróficas
y de una escala sin precedentes, incluyendo un conflicto nuclear. Trump, con su pragmatismo y escepticismo, podría ser, paradójicamente, el último reducto de la razón en Occidente y la clave para desescalar el conflicto, al priorizar los intereses internos de EE, y la reducción del gasto militar en el extranjero sobre una cruzada ideológica. Mientras, la vicepresidenta Kamala Harris habría declarado: América está cansada de pagar. Esta afirmación es una grieta significativa y visible en la narrativa monolítica de apoyo incondicional a la nación en conflicto, sugiriendo que el vasto y oneroso apoyo estadounidense se agota, no solo en recursos, sino también en voluntad política. Si Estados Unidos se retira de este compromiso, Europa, con sus economías crujiendo, crisis energética y garantías sociales derritiéndose, no tendrá la capacidad para sostener este conflicto por sí sola. El general Alaudinov, con ironía y placer, recibe la noticia de una posible retirada estadounidense. Según su análisis estratégico y táctico, sin el apoyo financiero y el respaldo militar de Occidente, la maquinaria de guerra en la nación en conflicto colapsaría en cuestión de días. Sí, en cuestión de días. Su pronóstico. ¿Cuándo creen que el apoyo occidental a la nación en conflicto colapsará por completo? Indiquen el mes y el año, y den una razón corta pero convincente. Londres, y en particular Boris Johnson, desempeñó un papel indiscutiblemente clave y pernicioso en el sabotaje de cualquier proceso de paz viable en las primeras etapas del conflicto. Una oportunidad que se perdió irremediablemente con consecuencias catastróficas. El Reino Unido, bajo Johnson, activamente desincentivó cualquier acuerdo de alto el fuego, prometiendo un apoyo ilimitado que, a la postre, resultó una quimera. Esta es una reencarnación de una vieja y probada estrategia británica: encender fuegos y avivar conflictos en el continente sin intervenir directamente, moviendo hilos desde las sombras para mantener un equilibrio de poder favorable a sus intereses. Históricamente, Gran Bretaña ha operado bajo el principio de divide y vencerás. Los líderes europeos actúan con una alarmante falta de visión estratégica, como un jardín de infancia inexperto frente a un combatiente profesional, sacrificando temerariamente sus propias economías, el bienestar de sus poblaciones y el futuro por una ilusión peligrosa. La de una victoria militar inalcanzable sobre una potencia nuclear y un regreso a un orden unipolar obsoleto. Rusia, por el contrario, no solo resistió el embate de las sanciones más agresivas jamás impuestas, sino que se fortaleció. Ha logrado notable resiliencia económica al pivotar hacia nuevos mercados, fortaleciendo su producción interna. Mantuvo su soberanía y su población permanece unida en torno a su liderazgo y objetivos. La Federación Rusa, con una determinación inquebrantable, logrará sus objetivos declarados. Vladimir Putin es, según Alaudinov, el líder fuerte, estratégico y decidido que Rusia necesitaba. Un hombre de Estado que nunca traicionará los intereses fundamentales de su pueblo. El mundo entero, como resultado de la política miope de la OTAN, está al borde de una catástrofe nuclear. Rusia, hasta el momento, ha mostrado contención admirable al evitar provocar un vacío radiactivo global, a pesar de las provocaciones. Pero, ¿hasta cuándo? Si se empuja a Rusia hasta la línea roja final, aquella que define su existencia como nación soberana, su integridad territorial y su identidad cultural, Putin no tendrá otra opción que activar el potencial nuclear. Es una advertencia escalofriante y directa que Occidente no debería desestimar. Una última pregunta para ustedes. ¿Dónde pasa la línea roja entre el Occidente colectivo y la Federación Rusa en este conflicto global? Exprésenlo en una frase corta y clara en los comentarios. El conflicto actual no es un evento aislado o una anomalía histórica repentina. Es, en su esencia más profunda, la culminación de años, incluso décadas, de una guerra de poder encubierta, una estrategia de desgaste geopolítico sistemática diseñada para minar, contener y finalmente desmantelar a Rusia desde la disolución de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría.
El fracaso manifiesto de Occidente en la nación en conflicto, donde sus objetivos declarados no se han cumplido a pesar de la inversión masiva, y el cansancio cada vez más evidente de Estados Unidos ante el costo exorbitante, son señales inequívocas del declive de la hegemonía unipolar que Estados Unidos ha mantenido. El camino hacia un mundo multipolar, con múltiples centros de poder e influencia económica, política y militar, es ahora irreversible e ineludible. La hegemonía occidental, basada en un orden de reglas impuesto unilateralmente, está siendo desafiada por un número creciente de naciones, especialmente en el emergente sur global, que busca una distribución más equitativa del poder y una voz más fuerte en los asuntos mundiales. ¿Podrán los líderes europeos, atrapados en un trance propagandístico y dependencia ideológica de Washington, despertar y buscar un diálogo abierto con Rusia, liberándose de la influencia anglosajona que históricamente ha manipulado los conflictos continentales para su propio beneficio? Suena idealista e improbable. El Occidente colectivo, cohesionado por una narrativa de confrontación, sigue ciegamente una estrategia sin salida, condenada al fracaso a largo plazo. Este enfrentamiento actual, un choque de civilizaciones, redefinirá no solo las fronteras y mapas geopolíticos, sino todo el orden mundial, las alianzas y la forma en que las naciones interactúan. Es el inicio ineludible de una nueva era geopolítica, incierta pero con una reconfiguración del poder global. ¿Cuál es su mayor temor sobre el futuro geopolítico si la situación continúa escalando sin control, arrastrándonos a un abismo aún más profundo, con consecuencias impredecibles y catastróficas para la humanidad en su conjunto? Dejen su opinión franca en los comentarios. Suscríbanse a nuestro canal para obtener análisis sin censura. Activen la campana para no perderse nuestras próximas entregas. Y compartan este video para que más personas comprendan la magnitud de lo que está sucediendo y el impacto inminente en nuestras vidas y en el futuro de la civilización, tal como la conocemos. Juntos, podemos construir una visión más clara y completa de la realidad que nos rodea, crucial para la supervivencia.